La Universidad Nacional Abierta presenta Ensayos no destructivos número 2, rayos X, rayos gamma y ultrasonido. Asignatura: Resistencia de materiales. Carrera: Ingeniería Industrial. Los ensayos no destructivos constituyen valiosas herramientas de trabajo para el ingeniero que debe realizar actividades relacionadas con el control de calidad de materiales y piezas o con mantenimiento de equipos industriales. Con ellos se detectan discontinuidades superficiales e internas. En este programa audiovisual consideramos aquellos ensayos no destructivos que se utilizan para detectar discontinuidades internas, es decir, grietas o cavidades en el cuerpo del material o la pieza. Los ensayos presentados aquí son los siguientes: rayos X, rayos gamma, ultrasonidos. Recordemos que los ensayos no destructivos pueden agruparse en categorías diferentes de acuerdo al punto de vista que se adopte para el efecto. Dos de estos puntos de vista que originan clasificaciones diferentes son el propósito o función que cumplen, el fenómeno físico en que se sustentan. Así resulta lo siguiente. De acuerdo al primer punto de vista, se establecen tres tipos de ensayos no destructivos. 1. Los que se utilizan para detectar y localizar defectos superficiales. 2. Los que se utilizan para detectar y localizar defectos internos. 3. Los que se utilizan para determinar las características dimensionales, físicas o mecánicas de una pieza. Al primer tipo pertenecen, entre otros, los siguientes ensayos: líquidos penetrantes, partículas magnéticas, corriente inducida. Al segundo, rayos X, rayos gamma, ultrasonido. Al tercero, el ensayo fotoelástico, el ensayo de dureza. Y de acuerdo al segundo punto de vista, es decir, el fenómeno físico en que se basan, resulta la siguiente agrupación: por efecto del electromagnetismo. Aquí se ubican los ensayos de partículas magnéticas y corriente inducida. Por efecto del desplazamiento de ondas acústicas. Aquí se ubica el ensayo por ultrasonido. Por efecto de la emisión de radiación electromagnética. Aquí se encuentran los ensayos por rayos X y rayos gamma. Otros fenómenos físicos que fundamentan a los ensayos no destructivos son la difracción de la luz, para el caso del ensayo fotoelástico, y la capilaridad, para el caso del ensayo por líquidos penetrantes. Para iniciar la consideración de los ensayos que utilizan los rayos X y los rayos gamma, señalaremos que ambos forman parte del conjunto de técnicas que se denomina genéricamente radiología industrial. Los mismos principios y procedimientos que se emplean en la exploración del interior del cuerpo humano, en el caso de la medicina, por medio de la aplicación de radiaciones, al llevarse al estudio de máquinas y piezas de equipos industriales, toman el nombre de radiología industrial. La radiología tiene su fundamento en dos características principales de cierto tipo de radiaciones: la de ser capaces de atravesar cuerpos opacos que las absorben, y la de poder impresionar una película fotográfica.
Así entonces es posible fotografiar el interior de una pieza, aplicándole de un lado una cantidad adecuada de radiación que atravesará la pieza, impresionando luego una película fotográfica colocada del otro lado. Esta película, una vez procesada, permitirá observar la estructura interna de la pieza. De existir imperfecciones, estas aparecerán en dicha radiografía. Para que una radiografía tenga valor, debe indicar todas las discontinuidades significativas presentes y su tamaño. Esto implica que las pequeñas diferencias de densidad o espesor en el objeto hayan producido diferencias suficientemente grandes en cuanto a la intensidad de la radiación emergente, y ello quede registrado claramente sobre la película. Es conveniente anotar que lo que diferencia al ensayo por rayos X del ensayo por rayos gamma es la fuente de la radiación. El proceso que se opera es básicamente el mismo. El resultado en ambos casos es una impresión fotográfica. En el caso de los rayos X, el origen de las radiaciones está en un tubo electrónico, cuyo funcionamiento exige un cierto consumo de energía eléctrica. Los rayos X son producidos por un aparato especial, en el cual los electrones viajan a velocidades muy altas, que repentinamente son detenidos por el impacto de un ánodo de tungsteno. La intensidad de la radiación depende de la velocidad de liberación de los electrones del cátodo y es directamente proporcional al amperaje de la corriente de alto voltaje que alimenta el sistema. Los aparatos para el ensayo de rayos X disponibles en el mercado permiten variar la intensidad de las radiaciones, de modo que es posible establecer las condiciones óptimas de radiación para cada tipo de objeto a examinar. En el caso de los rayos gamma, las fuentes emisoras de este tipo de radiación generan la energía por un proceso espontáneo e irreversible, derivado de la producción de reacciones nucleares. Estas fuentes, llamadas isotópicas, irradian constantemente sin consumo de energía externa y van perdiendo su actividad con el tiempo. Las fuentes radiactivas más utilizadas en la industria son el iridio 192, el cobalto 60 y el cesio 137, que emiten principalmente rayos gamma. Algunos otros aspectos que diferencian al ensayo por rayos X del ensayo por rayos gamma, aparte del ya señalado respecto a la fuente de radiación, son los siguientes. Puesto que el equipo de rayos gamma funciona sin necesidad de suministro de energía externa, es posible hacer uso de él en lugares donde no pueden emplearse los rayos X por no existir una fuente de energía eléctrica disponible. Debido a que los rayos X producen una imagen más clara y definida, se prefiere su utilización para el estudio de piezas de poco espesor, es decir, hasta de 80 milímetros. Para el caso de las piezas de mayor espesor, se emplean generalmente rayos gamma por su mayor capacidad de penetración. Para finalizar esta presentación de los ensayos por rayos X y rayos gamma, debemos indicar que tanto los equipos de rayos X y los equipos de rayos gamma deben aislarse de modo tal que ni el operador ni ninguna otra persona quede expuesta a radiaciones, pues esto sería causa de serios trastornos de salud. Veamos a continuación una aplicación concreta de este ensayo. Nos trasladamos a la base aérea Libertador con el propósito de observar el desarrollo de un ensayo por rayos X aplicado en una sección del avión ubicada cerca de la ventanilla del navegante.
a objeto de detectar a tiempo eventuales deficiencias que podrían derivar, estando la pieza en servicio, en graves accidentes. Cumplidos todos los requerimientos de orden técnico, protección radiológica, indicaciones comerciales y demás, el personal encargado de estas labores se dispone al desarrollo de este ensayo en todas sus etapas. Cada componente tiene sus funciones específicas. En la caja de control es donde se opera el equipo de rayos X. El técnico usa en esta ocasión un delantal de plomo por normas de seguridad. Este equipo de enfriamiento refrigera el tubo al vacío. El dosímetro indica la cantidad de radiación que absorbe el individuo. Debe colocarse generalmente en la parte superior del hombro. Es necesario efectuar la medición de la radiación en el ambiente, a fin de verificar si existe o no en el momento en que se está efectuando el ensayo o exponiendo la placa. La caja de control cuenta a su vez con varios componentes, los cuales van a dar la organización y realización del ensayo. De acuerdo al material a ensayar y las características del ensayo mismo, desde la caja de control se determina el kilovoltaje, el miliamperaje, el tiempo de exposición y la sensibilidad de la película. Hechos los ajustes en la caja de control, se procede a ubicar la placa radiográfica. Igualmente se procede a ubicar la caja de control a una distancia mínima del tubo de rayos X. La distancia mínima que debe existir entre la caja de control y el tubo de rayos X es de 50 metros aproximadamente. Una vez hechos todos los ajustes en todos los componentes del sistema, se procede a ponerlo en funcionamiento. Transcurrido el tiempo de exposición, previamente establecido, el sistema se para automáticamente. Nos trasladamos ahora a observar el desarrollo de un ensayo por rayos gamma, con el objeto de determinar la calidad de manufactura de una soldadura en una pieza prefabricada. En este caso se trata de un tubo del acueducto ubicado en una de las estaciones del metro de Caracas. La cápsula que contiene el elemento radiactivo, en este caso el iridio 192, se encuentra en un blindaje especial, la cual se saca en el momento en que se va a realizar el ensayo. El personal responsable de la realización de este ensayo se dispone a la instalación del equipo. Se ubica el símbolo de radiación. Cada ensayo es un caso particular y debe desarrollarse de acuerdo a sus peculiaridades. Su proceso es similar al de los rayos X. Se ubica la placa fotográfica. Una vez todo listo, se operan los controles poniendo en funcionamiento el sistema. Una última etapa es la del revelado de la placa y evaluación o interpretación de resultados. Pasamos ahora al estudio del ensayo por ultrasonido. Este ensayo es uno de los más importantes y más utilizados en todo tipo de industrias. El ensayo por ultrasonidos consiste en la utilización, para los mismos fines de detección de fallas en piezas, de la posibilidad de generar, por medio de un aparato especial, ondas acústicas de frecuencias altísimas
muy por encima de aquellas perceptibles por el oído humano. Estas ondas tienen la capacidad de penetrar materiales y atravesarlos desplazándose en línea recta con una velocidad que varía según las características propias de cada material. Para generar las ondas ultrasónicas se aprovecha cierta propiedad de cristales como el cuarzo que se denomina efecto piezoeléctrico y que consiste en la producción de deformación mecánica en el cristal al ser colocado en un campo eléctrico. Si este cristal es sometido a un voltaje alterno, se producen oscilaciones mecánicas en él en la misma frecuencia. Si el palpador, que es el elemento del equipo de ensayo que contiene un cristal, se apoya contra la pieza en ensayo, la cual es entonces sometida a estas oscilaciones, las ondas resultantes viajan a través de la pieza obedeciendo a las leyes de la refracción y de la reflexión del mismo modo que la luz. Así pues, las ondas ultrasónicas atraviesan el material al que se las aplica y se reflejan, es decir, se devuelven al encontrarse en su trayectoria lineal con vacíos provocados por grietas o defectos internos del material, o bien con la superficie externa de este. Son entonces captadas nuevamente por el palpador, que las convierte de nuevo en oscilaciones eléctricas que son registradas en un osciloscopio. Si se conoce la velocidad a la que se trasladan las ondas acústicas en el material y su frecuencia, puede conocerse la distancia que recorrieron antes de reflejarse. Se tiene de esta manera la información buscada, ya sea el espesor de una lámina o la existencia de heterogeneidades en el interior de una pieza que pueden deberse a grietas producidas por fatiga o defectos producidos de errores en los procesos de fundición, forja o soldadura. La correcta realización del ensayo por ultrasonidos implica la ejecución de las siguientes operaciones: calibración del equipo, preparación de la superficie a la que se aplicará el palpador, que es la parte que transmitirá las ondas acústicas. Se limpia la superficie y se pone sobre ella una sustancia que facilite el contacto con el palpador y la transmisión de las ondas. Aplicación del palpador. Observación de los valores señaladas por el osciloscopio. Registro e interpretación de estos valores. Observemos una aplicación real de este ensayo. En esta ocasión se va a hacer una inspección ultrasónica en una estructura afectada por el fuego a objeto de determinar su estado real. Un primer paso es el de la inspección ocular y la detección de las zonas más afectadas que deben someterse a ensayo. Para efectuar la medición ultrasónica, se desplaza el palpador a través de una superficie determinada a fin de ubicar los espacios libres de la armadura o cuadrícula donde ésta se encuentra y el punto exacto de ubicación del palpador, punto que se marcará luego con una señal. Para garantizar la uniformidad de la zona demarcada, se procede a esmerilarla. Los puntos deben estar previamente alineados, garantizando que el envío de la onda ultrasónica sea en la misma dirección y perpendicular al elemento. Un buen contacto entre el palpador y la superficie a evaluar se logra mediante la aplicación de un acoplante,
en este caso, vaselina. En este componente del equipo ultrasónico se registran las diferentes mediciones que deben analizarse posteriormente. Se desliza el palpador hasta cuando la lectura permanezca estable. Los mismos pasos que acabamos de observar se van a llevar a cabo en otra de las zonas afectadas. Estos resultados serán analizados y evaluados para determinar las acciones a seguir. El campo de los ensayos no destructivos es ilimitado. Hemos intentado darles a conocer los principios fundamentales. Deseamos que dentro de sus posibilidades continúen profundizando en esta particular materia. La Universidad Nacional Abierta presentó Ensayos no destructivos número 2, rayos X, rayos gamma y ultrasonido. Asignatura Resistencia de materiales. Carrera Ingeniería Industrial.